Pues yo voy a hablar justamente de topología y combinación infinita. Vamos a empezar con principios básicos de combinatoria. Actualmente en el SFEM no se usa combinatoria como tal. Ahí no sé si se ve un poco en cálculo 1, luego en probabilidad, pero como tal combinatoria ni infinita tocamos en la carrera. Entonces vamos a empezar como con lo básico y luego vamos a ir empezando a generalizar, ¿no? Vamos a ir primero de la combinatoria finita a la infinita. Y bueno, empezamos con el primer principio básico, que es el principio de Palomar, o el principio de Casillas, el principio de la pichonera, tiene muchos nombres. Y básicamente nos dice que si tenemos n más 1 objetos y los queremos colocar en n casillas, al menos va a haber una casilla que tenga dos objetos. Y, por ejemplo, si aquí tenemos 40 bancas, mesitas, más bien dicho, hay 40 mesitas y tenemos, por ejemplo, 43 asistentes, al menos una banquita va a tener 2 asistentes. Es lo que nos quiere decir. Y bueno, después se puede generalizar un poquito más. Por ejemplo, si tenemos n casillas, la colocamos en k objetos, entonces hay al menos techo de n de k, es decir, el mínimo entero mayor o igual que la división de eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos algo que vamos a usar un poco más al punto, suponemos que tenemos estos 4, supongamos que nos fijamos en este puntito y queremos colorear de dos colores, ya sea verde o rojo, las aristas que forman estos puntitos. Entonces, por este principio de casillas, va a haber al menos un color que se repita 3 veces, por ejemplo. El caso peor es de que primero sea verde, después sea rojo, después vuelva a ser verde, después rojo. Ya ya no nos va a quedar más que ser o rojo o verde, ¿no? Ya tendríamos nuestro color. No nos garantiza cuál es, pero sí nos garantiza que al menos uno, ¿no? Entonces, así. Y de ahí podemos ya ver el principio de Palomar infinito. Ahí cuando dice que si tenemos una infinidad de objetos colocadas en infinitas cajas, va a haber al menos una caja que tenga infinitos objetos, ¿no? Entonces, esos son principios, digamos, básicos y mucho interés después, pero van a ser muy útiles. Estos van a ser, siempre lo vamos a tener que tomar en cuenta, ¿no? Pues, sí. Y bueno, vamos a estudiar la teoría de Ramsey. Y para empezar, el eslogan de esta teoría es: el caos total es imposible. Y vamos a tratar de en la plática darle sentido a qué quiere decir este eslogan. Y para empezar vamos a dar, bueno, una motivación, que es el problema de la fiesta. Salió en la competencia Putnam de 1953. Y nos dice que si en toda fiesta con al menos 6 personas es posible encontrar 3 tales que o bien todas de ellas se conocen entre sí, o bien ninguna de ellas se conoce mutuamente. Por ejemplo, si suponemos que esta es una fiesta, y aquí hay al menos 6 participantes, entonces siempre vamos a garantizar que va a haber 3 de ustedes que se conocen mutuamente, o se desconocen mutuamente, ¿no? Y para probarlo vamos a volver a usar esta grafiquita de 6 vértices. Vamos a suponer que cada vértice es una persona, ¿no? Entonces, nos fijamos en una, en cual sea, y vamos a colorear de rojo si se conocen y de azul si se desconocen. Igual, por el principio de casillas va a haber un color que se va a repetir al menos 3 veces. Supongamos que es el rojo, y son estos vértices. Suponemos que son estos vértices los que se colorean, ¿no? Entonces ahora nos vamos a fijar en estos. Si alguno de estos fuese rojo, ya tendríamos nuestros 3 personas que se conocen mutuamente, ¿no? Y si no, si ninguno de estos ocurre, ya tendríamos nuestras 3 personas, porque serían entonces de color verde. Ya tendríamos 3 personas que se desconocen. Entonces, eso siempre se va a cumplir. ¿Sí? Y bueno, ahí está también otra forma de colorearse.
Si pueden ver ahí el 1, 6 y 2, los vértices 1, 6 y 2 van a formar el triángulo que vamos a buscar de las tres columnas. Y si no me equivoco, ya ninguna de esa coloración se va a volver a tener un triángulo, ¿no? Y si tratan de buscar uno, van a ver que ese es el caso más extremo. Entonces, bueno, vamos a usar gráficas completas. Vamos a empezar a definir lo que son las gráficas completas. Y básicamente es pues, una gráfica con n vértices, digamos, y que todos sus vértices estén conectados, ¿no? Pero no se vale, por ejemplo, loops, como este, es un bucle, no un vértice no puede conectarse aquí. Y no puede haber, por ejemplo, dos aristas, ¿no? Simplemente uno. Y eso va a ser una gráfica completa. Y por ejemplo aquí tenemos la gráfica completa de dos vértices, es una sencillita, la de tres vértices, un triángulo, la de 4 es un cuadrilátero con sus diagonales, la del 5 y la del 6. Esa ya se ve un poquito más pues, complicada y pues sí, cuando nosotros seguimos con los vértices y vamos aumentando el número de vértices, pues ya unirlos todos va a ser un poco caótico, ¿no? Ahí por ahí va empezando el caos. Y bueno, una pregunta es de que yo dije en la fiesta que era para al menos 6, ¿no? Entonces, ¿por qué 6? ¿Y por qué no pueden ser 5? ¿No? Entonces, vamos a dar una coloración, vamos a decir de las personas. Igual vamos a suponer que los vértices son personas, rojo se conocen, azul se desconocen, y si ven ahí, no hay ningún triángulo, ¿no? Ningún triángulo monocromático. Entonces, con cinco vértices es posible crear a la gráfica completa de 5 vértices que no contenga un triángulo monocromático. Entonces, para 5 falla, ¿no? Entonces, vamos a darle una notación a esto y hemos visto que para cualquier coloración en dos colores de la gráfica completa de 6 vértices, siempre contendrá una subgráfica monocromática, un triangulito monocromático. Pero al considerar la gráfica con 5 vértices, esto va a fallar, ¿no? Va a existir una coloración. Entonces, que falle, ¿no? Vamos a usar la notación flecha. Esta notación dice que la gráfica completa de 6 vértices al color en dos colores, podemos garantizar al menos que un color sea monocromático, un triangulito monocromático de algún color. Y por ejemplo, si no ocurre eso, si existe, si damos nosotros una coloración tal que no se puede garantizar ese triangulito monocromático, vamos a negarlo por ahí, ¿no? Y también, bueno, después es una notación húngara, que solamente no vamos a considerar ya ahora las CAS, simplemente, por ejemplo, en el primero nos dice que la gráfica completa de 6 vértices se puede descomponer si lo coloreamos en dos colores, va a haber un color que se repita, bueno, que sea monocromático en su gráfica completa de ese vértice. Y igual para el 5 va a fallar. Y bueno, vamos a darle ya ahora un poco de significado al eslogan y nos va a decir que toda estructura matemática lo suficientemente grande tendrá subestructuras con cierto orden. En este caso, nuestro orden en las gráficas será que sea monocromático, que sepamos que se comporta bien, homogéneo, ¿no? O bien que, dado n, existe un K suficientemente grande, tal que siempre que coloreo, o en dos colores, una estructura de tamaño K habrá una subestructura de tamaño N que es monocromática, o sea, que se comporta bien, ¿no? Bueno, entonces, es por eso que el eslogan de la teoría de Ramsey es ese, porque Ramsey en 1929 iba a atacar un problema de lógica de primer orden, basado en un problema de Hilbert. Demostró esto, que sean n y m enteros positivos, entonces existe un entero positivo S que depende de m y de n, tales que ocurre eso. O sea que vamos a encontrar un S suficientemente grande, tal que si coloreamos en dos colores la gráfica completa con S vértices, vamos a garantizar que exista una gráfica de un color completa de monocromática de n vértices o de m del otro color, ¿no? Bueno, entonces el teorema de Ramsey no nos dice nada acerca de cómo es S o alguna foto, nos dice que existe, ¿no? Entonces, obviamente si para un S se cumple la notación flecha, para un S más grande también, ¿no? Siempre vamos a podernos restringir, ¿no?, a una gráfica subgráfica más pequeña que conocemos. Y análogamente, si para un
para un S falla, para los menores que S, las gráficas más chiquitas también van a fallar, ¿no? Entonces, ok. Entonces vamos a definir, nos interesa, ya decimos que pues, va a haber muchos que se van a cumplir, pero naturalmente podemos elegir el primerito que se cumple, ¿no? Y vamos, ese va a ser el número de Ramsey. Entonces, para cualesquiera enteros positivos n y m, vamos a definir el número ese como el mínimo entero, tal que va a cumplir la notación flecha, ¿sí? Entonces ese va a ser denotado por R de n de m y es llamado un número de Ramsey. ¿Sí? Entonces, si queremos asegurar que R de n de m es ese, o sea que el número de Ramsey n de m va a ser ese, entonces tendremos que probar dos cosas. Vamos a tener que probar que sí va a cumplir la notación flecha y que uno antes que él no se va a cumplir, que va a ser el mínimo, ¿no? Eso es importante. Entonces ya por el problema de la fiesta y porque vimos que para 5 no se cumple, entonces podemos concluir que R3 de 3 va a ser 6. Y también se pueden calcular otros como el R4 de 4, el R4 de 5. Pero, bueno, también podemos mostrar, por ejemplo, el R2 de n es un poco sencillo de probar que siempre va a ser n, porque supongamos que tenemos n vértices y un montón, ¿no? Entonces, tomamos dos colores, rojo y azul. Si, por ejemplo, si es el rojo el primero, si va a haber, bueno, si va a ser verde el primero, este va a ser una gráfica de orden 2 completa, ¿no? Entonces, si no existe esta, si ya existe, pues ya la hicimos, ¿no? Ya la concluimos. Y si no, pues todos van a ser pintados de n. Entonces, pues el número va a ser n. Entonces ya siempre cumplimos que la gráfica con n vértices nos basta. Si no se cumple una, se cumple la otra, ¿no? Y también los colores, el orden no importa, también no es difícil de ver eso, pero los números de Ramsey son muy complejos de calcular. Son, digamos, conocemos muy poquitos, conocemos algunas cotas, podemos acotarlos. Por ejemplo, si nosotros encontramos que para un n suficientemente grande se cumple la notación flecha de lo que queremos, pues no podemos simplemente garantizar que ese va a ser el número de Ramsey, tenemos que garantizar que sea el mínimo. Entonces hay un poco de trabajo para hacer eso. Y de hecho hay una cita muy famosa sobre Erdos, que Erdos le preguntaron cuando... Y habla de la complejidad por esto, porque nos dice que en el caso en el que unos aliens malvados nos atacan, ¿no? Nos atacan y nos dicen, a ver, le damos un año para que nos encuentren el R5 de 5. Entonces Ramsey dice, ok, ese no se conoce ni siquiera ahorita, tenemos botas. De hecho, este 48 fue reciente, años anteriores, lo lograron hace más chiquito, pero incluso ahorita no se conoce, pero Erdos decía, si agarramos nosotros a todos los matemáticos y a todas las computadoras, las más potentes, las más rápidas, pues chance y sí podemos en un año encontrar el R5 de 5, o sea, si nos enfocamos todos en hacer eso, a lo mejor y sí, pero si nos piden el R6 de 6, Erdos dice, mejor hay que contraatacar, o sea, ya no la vamos a hacer, ¿no? Porque, de hecho, el R6 de 6, pues es mucho más... Parece que es 102 menor que así, ¿no? O sea, ven que la brecha es muy grande ya, ¿no? Y es trabajo reciente, no se puede mejorar estas cosas. Y parte de la teoría de Ramsey finita se trata mucho de encontrar cotas o encontrar cómo se comportan estos números. De hecho, Erdos, volvemos con Erdos, ofreció $100 a quien demostrara si este límite existía. Y $500 se encontraba en el número. De hecho, después se pudo mostrar que si existe, no se sabe aún si existe, pero si existe va a tener esto. O sea que el Rn de n elevado a 1 sobre n, cuando n tiene infinito, va a ser, ¿no? Entonces es otra conjetura. Eso y sigue abierto esto, ¿eh? De esto se sigue por otro teorema que no vamos a ver, pero si existe se va a cumplir esto.
entonces tal vez sea igual a 2, muchos tienen 3, pero no se ha probado. Entonces, pues hay muchos colores, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre nos agarramos 2? No podemos agarrar muchos. Y bueno, nada nos impide, y de hecho la generalización a muchos colores, digamos que su prueba es así como un poco por inducción, ¿no? No va a ser complicado, pero no importa. Pero lo que sí va a pasar es de que el número de Ramsey va a ser, o sea, el S que vamos a necesitar ahí va a ser mucho más grande, porque van a ser muchos colores, ¿no? Entonces va a ser posible colorearlo de muchas maneras, ¿no? Y bueno, será de utilidad ese teorema más adelante, que básicamente habla de tres colores, ¿no? Como el 2 ya vimos que no se comporta, bueno, es como trivial si agarramos un 2 en un parámetro, así que siempre, bueno, como que el mínimo más basiquito que si nos importa es el 3, ¿no? Entonces, para cualquier entero positivo R va a existir un entero suficientemente grande que va a depender de R, tal que para cualquier R coloreo, o sea, en R colores, si podríamos R colores, en los vértices de la gráfica completa K de S es suficientemente grande, contiene un triángulo monocromático de K de 3, ¿no? Ese lo vamos a usar un poquito de adelante. Y bueno, a lo largo de la plática vamos a ver ese coloreo como particiones, o como funciones, o como una familia, diferentes, digamos, interpretaciones para poder estudiarlo un poquito más. Entonces, ahorita vamos a verlo como particiones. Es decir, por ejemplo, si coloreamos, digamos, cuadraditos en dos colores, digamos, este y este. Entonces, por ejemplo, este es este y este. Entonces, podemos definir una partición de estos cuadraditos como aquellos que sean coloreados de un color, ¿no? En específico. Entonces, inducir por coloreo particiones no es, digamos, complicado. Entonces, ahí defino lo que es una partición, que supongo que ya la habrán manejado. Y bueno, vamos a denotar por ese segmento, 1,S, al conjunto con ese elemento. Ordenados de 1, 2, 3, 4, hasta 10. Y bueno, sea A un conjunto cuyos elementos son números enteros, entonces vamos a decir que A es de suma libre si para cualesquiera elementos en A, su suma no va a estar en A. Aquí podemos permitir que X sea igual a Y. Entonces, por ejemplo, una partición del segmento o del 1,10 es la que sigue a continuación, y de hecho ahí pueden ver que cada parte de la partición va a ser de suma libre. No van a poder encontrar elementos X y Y en una partición, en una parte de la partición, tal que su suma también esté. Y de hecho, también para 13 podemos encontrar otra, ¿no? El 13 se puede descomponer así, y pues no vamos a encontrar ahí dos números tal que su suma esté. Pero ¿qué pasa si tomamos el 14? ¿No? Si vamos a tomar el 14, pues el 14 lo podemos tomar, seguimos con las tres partes de la partición, pero si ponemos el 14 en algún lugar de ellos, por ejemplo, si en el primero tenemos que 4 más 10 es igual a 14. En la segunda parte tenemos que 3 más 11 va a ser igual a 14. En la tercera parte, 7 más 7 va a ser igual a 14. Entonces, como que el 14 ya no podemos descomponerlo en partición de tres partes, tal que sea de suma libre cada parte, ¿no? Entonces, esto se dio cuenta Schur en 1916, y bueno, y nos hizo su teorema, que es para cualquier entero positivo R existe otro entero suficientemente grande que depende de R, tal que si coloreamos esa partición del 1 hasta Sn, en R partes, o sea, en una partición en R partes, o en R colores, si lo queremos ver así, al menos una de las partes no será de suma libre. Es decir, va a haber, si lo queremos ver en colores, va a haber una pareja, una terna, perdón, monocromática, tal que X más Y sea igual a 0. Eso va a ser. Entonces, bueno, es lo que yo les dije, lo podemos seguir viendo en colores, si nos gustan los colores, o en particiones. Entonces, bueno, ese teorema, por tiempo no voy a dar muchas cosas, pero se demuestra justamente con el
con el número de Ramsey en R colores 3, 3, 3, ¿no? Así en R colores. Y digamos, el truco o la esencia de la demostración es tomar esa gráfica, enumerar sus vértices y de ahí hacer una partición, ¿no? Y ya de ahí, bueno, así demostró este teorema Schur. Y bueno, viene nuestra primera, bueno, este teorema demostró Schur como un principio combinatorio básico para su teorema, digamos, en su paper fuerte, que justamente trata sobre las ternas de Fermat. Yo creo que todos conocen un poco de la historia del último teorema de Fermat, pero resulta que el teorema es falso si le agregamos que sea módulo P, ¿no? Entonces, ese Schur nos dice que para cada entero positivo n va a existir un primo q, tal que para cualquiera primos encima de ese q, la congruencia x a la n más y a la n igual a congruente con z a la n módulo P tiene solución entera no trivial, ¿no? Entonces, igual ese teorema, bueno, la demostración ocupa un poco de teoría de grupos, pero lo hace como, no tanta, lo hace como bonita. Nada más es considerar el grupo cíclico ZP, bajo la multiplicación, y luego construimos un subgrupo que nos va a ayudar, y ese subgrupo va a definir, digamos, por cosets, va a definir una partición de todo el grupo. Entonces, por el teorema de Schur, cada elemento va a ser de esta forma, digamos, va a vivir en solamente una partición. Entonces vamos a tener de una forma A, B, C monocromático, y como está construido el grupo, vamos a tener que, para algún I se va a cumplir esto. ¿Por qué? Porque los elementos de van a ser, para algún I, van a estar aquí en esta clase, ¿no? Digamos, el array por S, lo que sea, por el subgrupo, ¿no? En su clase. Entonces, ya simplemente dividiendo el I, lo va a poder hacer. Vamos a garantizar ese teorema de Fermat. Quizás luego en el teorema hay que ver que X y Y no van a permitir para que garanticemos que la congruencia sea, digamos, la no trivial. Podemos mejorar el teorema de Schur y garantizar que X y Y sean distintos, ¿no? Entonces eso se puede hacer modificando un poco la prueba, pero a veces es un poquito engorroso. Y bueno, ya hablamos de colorear cosas finitas, gráficas finitas, ¿no? Vértices, gráficas con vértices finitos. Por muy grandes que sean y por muy caóticos que se logren representar, pues digamos que tenemos esa noción. Pero ¿qué pasa si ahora nosotros nos alocamos y pintamos infinitos vértices, ¿no? O sea, ya... Pero entonces se va a seguir cumpliendo el eslogan de la teoría de Ramsey, y nos va a decir que para cualquier entero positivo K, si todos los puntos de dos elementos de un conjunto infinito S son coloreados en K colores, no importa cuántos colores sean, entonces S va a contener un conjunto infinito tal que todos sus conjuntos de dos elementos son asignados a un mismo color, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, S, un conjunto infinito. Bueno, esta notación es burda, ¿no? Después nos fijamos en que lo voy a denotar así. Que igual van a ser todos los conjuntos A de S, tales que la cardinal de A sea 2. Es decir, todas sus parejitas, ¿no? Entonces, si nosotros coloreamos todas sus parejitas, va a existir un X en infinito, o sea, en sus subconjuntos infinitos, ¿vale? Tal que al colorear todas las parejitas de X, va a ser monocromático. O sea, X no... A veces decimos X es monocromático, pero no, son las parejitas X. ¿Seguimos? Y, bueno, pensaremos siempre a S como los números naturales. Después se pueden hacer cosas con cardinales más grandes, pero nos vamos a ahorita quedar con el primer infinito, digamos, no sé, que es los naturales. Y
Estos coloreos los podemos ver como una función, ¿vale? Como les explico ahorita, es por ejemplo, si nosotros tenemos esto, acá, pues esto va a definir una coloración, si lo ven así, porque entonces cada parejita lo va a mandar a un elemento 1 hasta acá, ¿no? Entonces podemos ver estos como los colores, ya no nombrarlos azul, rojo, verde, sino simplemente hasta acá colores, ¿no? Entonces, sí, nos dice que, viéndolo como función, entonces el teorema de Ramsey nos va a decir que va a existir un subconjunto infinito tal que la coloración restringida a ese subconjunto va a ser constante, o sea, va a ser monocromática, ¿no? Entonces aquí va la tercera, digamos, formulación de este coloreo, que va a ser las funciones, y ahorita nos van a interesar. Y sí, bueno, igual no hay por qué solamente pintar parejitas, podemos pintar en general cualquier terna, R terna de números, por ejemplo, que va a ser los subconjuntos de A, perdón, los subconjuntos de S, la cardinalidad de ese subconjunto sea R. Entonces, igual se va a seguir cumpliendo, la demostración sigue siendo, digamos, por inducción, digo, la esencia es el 2, porque siempre van a ser finitos, ¿no? Aquí estamos sacando ternas finitas. Y bueno, si estamos agarrando siempre ternas finitas, ya avanzamos en la infinitud, ahora encontramos los vértices, ahora vamos a generalizar pensando tomando subconjuntos no finitos, sino subconjuntos infinitos, ¿no? Y bueno, esta en notación húngara, si la recuerdan, se puede ver así, ¿no? N a N de R, ¿no? Es la gráfica completa con infinitos. Vértices se puede siempre encontrar un monocromático, ¿no? Y por ejemplo, antes, si tenemos R igual a 1, es decir, si nosotros coloreamos un conjunto infinito S con uno solamente, estos van a ser, por ejemplo, si S es A0, A1, así, pues el S de 1, el chiquitito, pues va a ser este, ¿no? A0, A1. Entonces, nos dice que va a existir un subconjunto infinito monocromático, que ese va a ser el del principio de casillas que nos decía, esa va a ser la caja que va a tener infinitos elementos. Y, bueno, pregunta, seguimos, bueno, ya la dice, que es, ¿por qué no ahorita consideramos en vez de este caso finito, los infinitos, ¿no? Entonces va a seguirse cumpliendo este eslogan de la teoría de Ramsey, que vamos a tener cierto control sobre lo que va a pasar. Entonces, pues, si suponemos el axioma de elección y los teoremas, bueno, los axiomas clásicos, pues la respuesta es negativa. Y el primer ejemplo que estudié esto fue justamente Erdos y Rado, dando un buen orden del continuo de R, pero eso se puede hacer, es equivalente al axioma de elección. Y bueno, aquí presento una prueba de usando, ahora sí viene el axioma de elección, bueno, digamos su versión absoluta o la que se conoce. Entonces, sí, por ejemplo, dado dos conjuntos infinitos de números naturales, podemos definir una relación de equivalencia, dado que si su diferencia simétrica es finita, ¿no? Eso resulta ser una relación de equivalencia, transitiva, reflexiva. Entonces, y después vamos a encontrar una coloración utilizando el axioma de elección, porque podemos tomar un conjunto de representantes de clase, ¿no? Eso se puede, ahí es cuando usamos el axioma de elección, porque usamos solamente un representante de clase. En cada, digamos, en esa relación de equivalencia, pues puede haber muchos representantes de clase. Entonces el axioma de elección aparece ahí cuando elegimos solamente uno, ¿no? Y ya después podemos definir esa coloración y resulta que entonces pues no se va a cumplir, ¿no? Entonces, como que nos carcome eso, ¿por qué no funciona? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Quizá podemos pedir que la coloración no sea, digamos, sea de una forma sencilla, simple, tal vez si lo pedimos así, pero en el caso general no se va a cumplir. Entonces,
de notación húngara, pues etc., pues no se va a cumplir si lo tenemos en infinitas partes. Y entonces, ahora como dijimos, bueno, infinitos subconjuntos, pero ahora, ¿por qué no infinitos colores? Infinitos colores. Bueno, resulta que para eso sí hay una respuesta afirmativa y se conoce como el teorema canónico de Ramsey y que fue estudiado por Edwards y Rado. Pero digamos que eso, pues como ya está hecho, ya no nos preocupamos. De hecho, bueno, ese tiene como otros principios combinatorios, digamos, un poquito más alejados de lo que queremos. Es como si tuviéramos infinitas cajas, por ejemplo. O sea, ya ves como no tenemos. Y bueno, entonces la pregunta siguiente va a ser, entonces si nos fijamos en la coloración, si la restringimos, si le pedimos algo, puede que sí rescatemos, digamos, esa estructura, ese orden en la estructura que queremos. Entonces, es decir, si consideramos una función C que va de los subconjuntos infinitos de los naturales a un conjunto finito, que van a ser los colores, le podemos decir algo. Entonces, para decir ahorita, bueno, realmente resulta que le pidamos a la coloración que sea bonita, o sea, que las conocemos, Lebesgue y el medible, ¿no? Pero bueno, aquí hay algo que es sutil, ¿no? Que nosotros cuando queremos, digamos, ver cómo las funciones o tratar de decir cómo son o algo así, necesitamos estructura en el universo que estamos trabajando. Si nada más consideramos a ese conjunto así como tal, sin nada, pues decir que una función continua, no sé de qué me estás hablando si no has definido una estructura en ese conjunto, ¿no? Entonces, ahí es donde va a entrar la topología, porque vamos a dotar de topología a los subconjuntos infinitos de los números naturales, y ahí sí podemos poder decir algo de las funciones. Por ejemplo, que sea Lebesgue medible o ver medible. Pero bueno, en la topología usual, bueno, ahorita voy a hablar un poco más de eso, pues va a resultar que ni aunque le pidamos a la coloración que sea ni Lebesgue medible o ver medible, vamos a encontrar un caso fallido, ¿no? Pero para presentar este contraejemplo, digamos que sí usa técnicas un poquito más avanzadas, pero lo pueden consultar en el libro de Milošević, es Introducción a Espacios de Ramsey. Ahí usa ultrafiltros no principales, construye cositas así, pero eso no lo tenemos. Bueno, entonces, para capturar esta propiedad de Ramsey, uno debe restringirse más. En este caso, a la estructura que le vamos a dar al espacio. Es decir, ¿cómo va a ser el espacio? Ahorita vamos a darle, digamos, significado a eso. Y resultó que él dio con el premio, digamos que encontró una nueva demostración de que todos los conjuntos analíticos son de Ramsey. Ahorita, bueno, tal vez no vamos a ver eso, pero ahí está el paper. Prueba que es suficiente que la coloración sea ver medible, pero no en la topología usual, sino en una topología más refinada, que va a llevar su nombre, o la topología exponencial. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces vamos primero a ver sobre la propiedad de Ramsey, ¿no? ¿Y tienen alguna duda acerca de lo que se ha hablado hasta ahorita? Los números de Ramsey quedaron claros, difíciles. ¿Qué casos se consideran los reales? Los reales sí no trabajan. Sí, entonces, sí, con el continuo ya no. Y de hecho ahí puede uno definir algún cardinal, varios de esos dos. Y sí, bueno, vamos a hablar de la propiedad de Ramsey. Ahora vamos, digamos, a verlo como familias, ya no como colores, vamos a verlo como familias. Y bueno, vamos a decir que un conjunto, digamos, infinito de los números naturales tiene la propiedad de Ramsey si existe X en infinito, tal que todos sus subconjuntos infinitos de ese X van a caer en A o van a caer en el otro. Entonces, por ejemplo, a mí aquí parece hay un typo, no es A en N de infinito es A una familia. Es familia, ahí se me fue. Una disculpa. Pero, digamos que aquí puede quedar un poquito más claro lo que queremos hacer. Supongamos que aquí tenemos nuestro espacio.
y tenemos aquí el conjunto A y el A complemento. Entonces, nos dice que si va a existir este X aquí, tal que todos sus puntos infinitos de ese X van a estar contenidos en una parte de A, ya sea aquí o acá. Y ahí es donde tenemos esa homogeneidad, o cae en uno o cae en otro. Entonces, bueno, ya vimos por ese caso anterior que va a existir un conjunto infinito de los números naturales que no tienen la propiedad de Ramsey. Entonces van a existir esos que no. Y vamos a empezar ahora sí con la parte de topología. Entonces, en los conjuntos infinitos de los números naturales se pueden ver como sucesiones de números naturales. De hecho, ese va a ser un espacio homeomorfo, ¿no? Que va a ser el espacio de ver, que es el conjunto, repito, de todas las sucesiones de n en n. Es decir, por ejemplo, en cálculo 1 nosotros estudiamos las funciones de n en r. Entonces, por ejemplo, de que ahora nada más vamos a restringirnos el contradimenio a n. Entonces, por ejemplo, xn, con número natural, pues va a ser un r, pero aquí, ¿no? Entonces van a ser sucesiones de n en n. Entonces se puede ver así, y esto comúnmente se puede representar como un árbol infinito. Ahorita vamos a poner eso. Y, bueno, ahí voy a hacer un poco, no se ve muy bien, pero lo voy a hacer aquí el árbol. ¿Okay? Entonces, por aquí puede estar, no sé si han trabajado con árboles, pero digamos que son como dificultades hacia abajo. Entonces, por aquí podemos tener la raíz, y por ejemplo podemos poner aquí el nudo 1, el nudo 2, el nudo 3, aquí otro nudo, y así muchos nudos, ¿no? Y, por ejemplo, si tenemos una sucesión de n en n, digamos x aquí, y supongamos que x de n es igual a xn, por ejemplo. Por ejemplo, x de 1 es igual a x1, x de 2 es igual a x2, nada más lo indexamos. Entonces, esta sucesión se puede ver aquí como un árbol. Por ejemplo, aquí tenemos el x1, y a este vértice de aquí también le hacemos infinitas subramitas. De aquí se van a desprender, y aquí también podemos poner el 1, el 2, el x de 2, aquí también pueden haber más números, 1.000.000, por ejemplo. Entonces los unimos aquí. Entonces por aquí también ahora hacemos de nuevo 1, 2 vértices. Entonces hasta encontrar el x3, hasta por ahí lo unimos. Entonces por aquí tal vez puede estar el x4. Si ya tenemos, ya a este vértice le ponemos igual los vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a estar el x4 acá. Entonces esto, ven que es como una ramita del árbol, ¿no? Va a estar el x5, y aquí se puede ver un poquito más, o sea, cómo va el árbol desde los aluces. No podemos poner todas las ramitas, ¿no? Porque si ya después del segundo se vuelve un poquito. Pero sí, bueno, podemos ver a estas sucesiones de n en n como arbolitos. Y va a resultarse que en la topología usual, los abiertos, bueno, voy a hablar como a los que no sepan del espacio topológico. Un espacio topológico va a ser un conjunto no vacío con una colección de subconjuntos del elemento tal que satisfacen ciertas propiedades, y a esos subconjuntos vamos a llamarlos abiertos. Y digamos que esos nos van a servir para, de cierta forma, darle estructura al conjunto, ¿no? Dotarlo de cierta estructura que nos va a poder ser. Por ejemplo, ahí ya podemos hablar de funciones continuas. Y entonces, los abiertos en la topología usual, ¿cómo se van a ver en este árbol? Se van a ver como conos, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué se van a ver como conos, pero se van a ver como todos estos conitos. Como todas, los abiertos van a ser sucesiones a partir de una cierta rama específica. Por ejemplo, las sucesiones que coincidan en estas ramas, por ejemplo, hasta aquí, y todas las que coincidan en todos estos conitos, todo lo que abarque, va a ser un abierto básico, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver por qué se ven así. Y
Así se ve. Y, bueno, normalmente cuando uno estudia, no estudia como no sabe qué es la topología, sino una base que lo genera, digamos que base en la zona de topología es como algo que va a generar esa topología. Y resulta ser como que hay menos elementos, entonces es más básico, entonces nos ayuda. Entonces vamos a hacer notación, dado un conjunto S, bueno, este lo voy a denotar n menor que infinito, voy a anotar, digamos, lo que vamos a conocer, que sea finito, ¿no? Así, ¿no? Entonces, por ejemplo, un elemento de aquí es, por ejemplo, okay. Por ejemplo, es igual a 1,2,3, 800. Es un conjunto finito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos verlo como una parte, una rama, digamos, truncada. Por ejemplo, hasta aquí, puede ser visto como el x1, x2 y x3, ¿no? Entonces vamos a definir para un S en los puntos finitos, ahora sí, el cono del que hablábamos. Digamos, todas las ramas infinitas, tal que su segmento inicial sea sea esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya todas las sucesiones que tengan esto como segmento inicial, y después ya, pues aquí, digamos, se desprende de nuevo el 1, el nudo 2, el nudo 3, así, infinitos. Entonces, todos estos que vayan a ocupar se van a hacer los conos que vamos a hablar del arco, ¿no? Así se van a ver los conjuntos básicos de esa topología, que va a ser topología metrizable porque va a ser, bueno, Este 3. Perdón, Este 3. Este 3, no, creo que no. Pero, No, sí, bueno, sí, creo que es sí. metrizable, es metrizable. Ok. Pero, sí, bueno, resulta que es, de hecho, el espacio de Ver, como es homomorfo del espacio de Ver, va a ser totalmente desconexo, va a ser completamente metrizable, de hecho va a ser un espacio polar. Entonces, ya con la topología de Lenton, ahora, vamos a definir otros abiertos básicos, que va a ser igual, en estos, va a ser, digamos, igual tomar una ramita finita, y después vamos a añadirle otro parámetro, otro A infinito, tal que ahora, depende cómo sea este A, los abiertos básicos ya no van a ser todos, vamos a restringirlos en función de A, ¿no? Entonces ya no van a ser todos estos, sino van a ser tal vez este de acá, ¿no? Entonces vamos a ya restringirlo a esto. Y esto no quiere decir que vaya a haber menos básicos. De hecho, está diciendo que en la topología metrizable, en la topología usual, los abiertos son más, digamos, más gruesos que los abiertos básicos de esta cosa de aquí, son más finitos. Es decir, como si estuviéramos triturando a estos bonitos, es decir, lo estamos haciendo más finos, ¿no? Entonces, ahí viene por qué vamos a refinar esa topología, porque la topología del Lenton resulta ser más fina, porque aquí estamos haciendo estos basitos más, digamos, por otro parámetro, ¿no? Entonces lo vamos a estar como restringiendo. Entonces, pero ¿por qué refinamos esa topología? ¿Por qué a alguien se le ocurrió refinar una topología? ¿No? Entonces resulta que el teorema de Lenton caracteriza los conjuntos completamente Ramsey, vamos a ver después qué es eso, en función de la propiedad de Ver, la cual consta de nociones topológicas como los conjuntos densos y nunca densos. Por ejemplo, que un conjunto en una topología sea nunca denso, bueno, que sea denso, A es denso en X, si su cerradura es X, ¿no? Pero A es nunca denso si va a ocurrir que el interior de la cerradura sea vacío. Entonces, por ejemplo, cualquier número puntual es nunca denso. Entonces, después vamos a hablar de conjuntos magros, que van a ser uniones, numerables, de conjuntos densos, pero no vamos a profundizar tanto en eso. Pero eso tiene que ver con la propiedad de Ver. Entonces, ¿por qué refinamos una topología?
¿Por qué? Porque cuando uno refina la topología, existen más abiertos, resulta tener más abiertos. Que uno refina la topología, si tenemos dos espacios, x tau y x tau prima, como lo vimos aquí, que una topología sea más, que t prima sea más fina que tau, entonces significa que tau prima tiene más básicos, ¿no? Entonces, más abiertos. Entonces, resulta esto que, pues al refinar una topología existen más abiertos, más cerrados, más vecindades. El interior se vuelve más grande, la cerradura se vuelve más pequeña de cualquier subconjuntos y existen, por lo tanto, menos subconjuntos densos. Entonces, vamos a tener un poquito más de control si vamos a querer, digamos, caracterizar a los conjuntos por la propiedad de ver, vamos a tener un poquito más de control si son menos, ¿no? Si ya, digamos, son más quisquillosos de encontrar, ya tenemos más control en la estructura, entonces podemos decidir que la función, en este caso, si volvemos a la función, pues vamos a poder caracterizar de cuáles van a ser los bonitos, ¿no? Y bueno, la definición de completamente Ramsey ahora ya va a ser no con ya no va a ser con conjuntos infinitos, bueno, con los básicos, ¿no?, de la topología usual, sino ya con la nueva. Aquí va a estar A, aquí va a estar A complemento. Entonces, nos dice que para cualquier conjunto básico SX, que va a depender, digamos que va a estar aquí, esto va a ser un SX, va a existir un Y aquí, infinito, acuérdense que aquí viene nada más infinito, tal es que su abierto básico ahora con la misma, digamos, restricción inicial, va a contener en una parte de esta partición, si lo queremos ver así. Entonces aquí va a estar S de Y. Eso es lo que nos quiere decir completamente de Ramsey, ya sea que esté aquí o está acá, ¿vale? Pero si cae simplemente, siempre aquí, para cualquier que nos demos aquí, siempre va a caer en el complemento, vamos a decir que ese conjunto va a ser Ramsey nulo. ¿Vale? Si cae en alguna de las dos, vamos a decir que es Ramsey, completamente Ramsey. Entonces, aquí vienen, bueno, los resultados, por ejemplo, en 1973, Darwin y Fikri, considerando a este conjunto de conjuntos infinitos de números naturales, con la topología usual, la topología metrizable, pues dieron ciertos resultados, que los conjuntos abiertos son completamente Ramsey, es decir, esos bonitos van a ser completamente Ramsey, los conjuntos completamente Ramsey van a formar una sigma álgebra, los booleanos son completamente Ramsey, y también si ahora las particiones las pedimos que sean bonitas, booleanas, vamos a tener esa homogeneidad en el espacio, ¿no? Y después llegó el entorno, un año después, ahora sí dando, digamos, esa caracterización de sí, solo sí. O sea, antes Kilvin y Fichte dijeron, estos son estos, pero no necesariamente el revés. Entonces aquí el entorno sí nos dice exactamente cuáles son. Nos dice que si nosotros ahora no consideramos a la topología usual, sino a la topología de Erenton, entonces vamos a tener que A es nunca denso, sí, solo sí, es completamente Ramsey nulo. A es magro, sí, solo sí, A es nunca denso. Y A tiene la propiedad de ver, sí, solo sí, A es completamente Ramsey. Entonces esos son el teorema de Erenton. Y digamos que ahí ya dio con la respuesta, ya vimos cómo tiene que ser esta coloración para que se cumpla esto, ¿no? Digamos, ya dijo cómo debe ser C, para que sí se cumpla ese eslogan en la teoría de Ramsey. Y después se empezaron a preocupar sobre, bueno, resulta ser que podemos abstraer esta noción de Ramsey a espacios más abstractos, entonces, ¿seguimos aquí? Y vamos a hablar sobre los axiomas de los espacios topológicos de Ramsey. Es decir, vamos a, ahora dado cualquier espacio topológico, ¿cómo vamos a decir que ese va a cumplir con el teorema de Ramsey?
que va a tener estructura combinatoria de los teoremas de Ramsey. Entonces, pues ya vimos que el Elentok sí asegura las condiciones óptimas para tener el teorema de Ramsey. Entonces, si nosotros queremos abstraer esos conceptos a espacios más abstractos, por ejemplo, incluso un espacio de Ramsey que también, pues, bueno, que resulta que va a ser de Ramsey, es el de las particiones infinitas de los números naturales. Entonces, es un, digamos, espacio común. Pero para axiomatizarlos, para saber bien quiénes son, entonces empezaron a formular axiomas, que se debe de cumplir en el axioma de Ramsey. Entonces, no sé, ¿todavía? ¿Le seguimos? Bueno, no, antes. Sí, lo vamos a decir que un espacio topológico se llamará topológico de Ramsey si todo su conjunto de R con la propiedad de ver es completamente Ramsey y todo su conjunto macro es Ramsey, ¿no? Es decir, que cumple con lo que nos dijo Elentok. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a tener que dar, pues, bueno, ya voy a decirlo un poquito más rápido, sin tiempo, pero sí vamos a tener que tener un preorden, además del espacio topológico, y una función que va, digamos, a aproximar a estos elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos que la aproximación serían las ramas finitas. Ese va a ser nuestro, digamos, esta función aproximadora en el espacio de Elentok. Entonces vamos a tener que extraer lo que tenemos aquí a espacios topológicos arbitrarios. Entonces por eso también debemos de pedirle cierta estructura combinatoria, no solamente, digamos, para poder garantizar este teorema de Ramsey o algo por el estilo. Y resulta ser que también, ya que tenemos todo eso, podemos hablar de abiertos básicos de cierta forma. Y pues todo se comporta, bueno, ahí todo lo que estoy escribiendo es, digamos, generalizaciones de esto, ¿no? Ya con cosas particulares. ¿Sí? Y bueno, vamos a definir completamente Ramsey igual. De la misma forma, ahora con los espacios básicos, bueno, con los conjuntos básicos ya, digamos, generalizados, ya más abstraídos. Depende del espacio que estemos trabajando. Y bueno, para poder preservar la estructura combinatoria requerida, que nos dio Elentok, pues vamos a dar ciertos axiomas, que de hecho en el libro de Brodevich, el Introducción a Espacios de Ramsey, él trabaja todo el libro con estos axiomas. Y son 4, que son los de metrización, finitización, amalgamación y el principio de casillas. Es decir, como toda una estructura que tenemos de... Entonces, igual ya no los puso porque sí involucran un poco más, digamos, términos un poco raros. Y pues sí, vamos a tener el teorema abstracto de Elentok, que si ese espacio topológico cumple con los axiomas, entonces, y es cerrado en cierto sentido, y satisface los axiomas de Ramsey, entonces ese espacio va a formar un espacio topológico de Ramsey. Es decir, ya sabemos cuáles van a ser. Si es cerrado y cumple esos axiomas que dijimos, ya la tenemos, ya sabemos que el teorema de Ramsey se va a cumplir. Bueno, el teorema de Elentok se va a cumplir, de Ramsey. Entonces, como tal, como ya vimos, entonces el conjunto de los conjuntos infinitos de los números naturales va a ser un espacio topológico de Ramsey. Entonces, pues ya es todo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario acerca de... Una pregunta. La topología de esa de Elentok es maximal, ya no hay otra, o sea, ya no hay otra que la contenga. No, bueno, siempre va a contener la No, bueno, ajá, pero sí, realmente no, pues, no sí, se sabe no, si es maximal. A ver, sí. O sea, no hay otra. Sí. Esta. ¿Entre medio? Exactamente. Ok, no. O sea, a eso se refiere con maximal. Ok, sí. En la retícula de las topologías. Entonces, sí, no sabría, pero como este espacio, digamos que es el óptimo, digamos que ya se cumple el sí, solo sí, se pone ese número. Sí, claro. Se vale con cualquiera que contenga la Elentok. Sí. Entonces, ¿alguna otra duda? Pregunta. Bueno, entonces, gracias por asistir.